Ahí estamos creando. Esta es la I-28 de tal. Esto va a ser puro bombeo, así que imagino que todos lo van a estar viendo, todos los que no estén acá lo van a estar viendo en YouTube. Porque este es hasta el domingo, ¿no? ¿O el sábado? Como domingo que salga el sol, creo que era. Ese era anuncio. Así que eso, vamos a ver bombeo. Son 3 ejercicios, ¿no? Si lo hacemos rápido, sí, lo voy a intentar subir hoy mismo. Ya. De hecho, si a la tarde no ves que está subida y alguien me manda un correo, lo subo el tiro. A veces se me pasa, porque ando distraído con cosas. Sí. Son 3 ejercicios nomás. Si terminamos rápido, bacán, pero no creo. Los ejercicios de son largos. Pero, uy, alguien está esperando. Lo primero que vamos a ver es como cuál es la diferencia entre bombeo aquí con regular. Para que tengan un punto de partida los que ya entendieron bien cómo funciona el lenguaje regular. Bombeo. Lenguajes regulares y el lenguaje de un texto libre. El lenguaje regulares elegía una palabra W perteneciente al lenguaje y luego W la descomponíamos en X, Y, Z. En el libre contexto también elegimos una palabra W perteneciente al lenguaje y W ahora la vamos a descomponer en más trozos, y esto es lo que nos va a complicar mucho las cosas. Ahora va a ser U, V, X, Y, Z. ¿Ya? Aquí, las condiciones, en lenguaje regular, las condiciones que teníamos sobre este X, Y, Z era que X, no, sí, X, Y tendrían que ser menor, perdón, que N. El lenguaje de contexto libre vamos a tener que V, X, Y es menor que N. Recuerden que este es como el trozo que vamos a enviar. Esto significa que este trozo se puede mover. Aquí el lenguaje regular nos está diciendo que está en el inicio de la palabra, en las primeras N letras del lenguaje. Pero aquí, lo único que nos garantiza es que es de tamaño menor que N. Pero no nos dice si está al inicio o al final, porque al inicio tenemos U y al final tenemos Z. Entonces puede estar entre medio. Pero también puede estar al inicio, porque U puede ser vacío. O puede estar al final porque Z puede ser vacío. Así que no sabemos exactamente dónde está el trozo VXY. A diferencia de antes, que sí sabíamos que siempre estaba al inicio. ¿Ya? Esa es la primera gran diferencia. Luego aquí teníamos que Y era menor que, es decir, mayor que 0. Eso nos aseguraba que el trozo que bombeamos siempre es al menos 1. Así que vamos a bombear algo. Aquí nos dice que V e Y son mayores que 0. Eso quiere decir que el trozo que vamos a bombear algo. Pero ojo aquí, V y Y es mayor que 0. Es decir, si consideramos como que el largo de V es igual a P y el largo de Y es igual a Q, lo voy a escribir de otra forma simplemente para que se entienda, que a veces produce una confusión. Esto significa que P más Q es mayor que 0. Lo que quiere decir es que uno de los dos puede ser 0. Eso es importante. Nos asegura que ambos no serán 0. Eso es como otra forma de verlo. Es decir, P podría ser 0, el largo de V podría ser 0, pero si el largo V es 0, entonces Q no es 0. Vamos a ver por qué eso es importante con los ejemplos. Pero tengan ojo con eso. Y aquí va a formar la palabra. Formábamos antes la palabra X, Y a la K, Z. Ahora lo que tendremos es U, V a la K, X, Y a la K, Z. Y aquí como un ejemplo, les voy a anotar, que es útil. Recuerdan como si teníamos, no sé, A a la N, B a la N, y aplicábamos bombeo. Sabíamos que nos iba a quedar algo de la forma A a la N más P por
K-1 de a la n. Es decir, íbamos a enviar un trozo y el trozo que íbamos a enviar lo podíamos modificar por P por K-1, ¿ya? Mientras que aquí un ejemplo, si tuviera la palabra a la n, b a la n, a la n, b a la n. Primero que nada, aquí se puede bombear de hartas partes, pero en algunos de los casos, por ejemplo, si quisiéramos el v, x, y, z nos quedara aquí, lo que nos va a pasar es que nos va a quedar a la n más b por k-1, b a la n más q por k-1, a la n, b a la n. Y eso, y recuerda, uno de estos podría ser 0 para cuando tengan que hacer la demostración. Pero eso va a entrar más en el ejemplo. Explico todo esto al tiro por los que quieran ver el video después. Entonces tengan como este resumen rápido al inicio. Eso es. Entonces, esas son como la diferencia entre regular y libre contexto. Creo que queda mucho más claro con ejemplos, pero por eso quería dejarlo al inicio para que quede más claro en los que vean el video, para que puedan consultarlo después. Comenzamos. Lenguaje 1. Tenemos a la n, b a la n, c a la i, donde i va a ser menor o igual que n. Ya. Y queremos bombear esto. El primer ejemplo lo voy a hacer totalmente yo y luego le voy a pedir que ustedes me vayan viendo con el ejemplo 2 y 3. Tenemos que primero que nada elegir una palabra que pertenezca al lenguaje. En este caso voy a elegir W, que va a ser, tenemos que ser mayor o igual, voy a elegir que todos sean igual. Voy a elegir a la n, b a la n, c a la n. ¿Ya? Recuerden que tienen que usar n en la construcción de su palabra para que sea de largo arbitrario. Elijo la palabra a la n, b a la n, c a la n. Recuerden, aquí tienen que escribir como un poco más de desarrollo, de chamullo. Pero yo lo voy a ir explicando con palabras para poder avanzar más rápido y alcanzamos a hacer los 3 ejercicios. Entonces, la tenemos que descomponer en x, u, v, x, y, z. Con largo de v, x, y menor que n. Y el largo de v, y mayor que 0. Lo primero que vamos a usar es el punto 1. Por 1, es decir, debido a que vx, y es menor que n, sabemos que vx, y no puede cubrir más de 2 bloques de letras. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto es que tenemos a la n, b a la n, c a la n. Si decimos que esto es un bloque de letras, esto es otro bloque de letras, y esto es otro bloque de letras, como vxy es de largo menor que n, jamás el bloque va a poder estar acá, por ejemplo, como abarcar todo eso, porque tendría que ser de largo mayor que 2n. ¿Ya? Podría estar solo en el trozo de as, estar acá adentro, solo en el trozo de bs, solo en el trozo de cs, entre el trozo de a y el trozo de bs, entre el trozo de b y el trozo de cs. Así tenemos muchas opciones, ¿cierto? Aquí voy a necesitar como que vayan confirmando en el chat que sí es la idea. ¿Sí? Pero jamás vamos a poder tener un bloque que abarque eso.
porque si no tendría que ser algo mayor que 2n. Entonces aquí por lo general queremos que todos los bloques sean de largo n, cuando trabajemos con bombeo de libre contexto. Nos va a ayudar mucho por esta propiedad. Nos da cierta certeza sobre la forma que va a tener el VXY. Ya. Además, el caso de cuando está solamente cubierto de As, o solamente entre las Bs, o solo entre las Cs, usualmente no nos importa mucho, porque si consideramos este caso, de cierta forma se van a fijar después que cubre los otros dos casos. Es decir, el caso de está conformado por A y Bs, la argumentación siempre cubre el caso de solo por A y solo por B. Porque vamos a empezar a hacer los casos. Ya. Casi siempre estas demostraciones van a salir por casos por estos que les menciono de que el trozo VXY puede estar en varias partes de la palabra. Y en base a la parte que está en la palabra, hay que mostrarlo un poquito distinto. Entonces, digamos caso 1. V está formado por As del primer bloque y Y por Bs del segundo. ¿Ya? Es decir, si tenemos una palabra A, B, 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 C, C, estaríamos como por acá. Ya. V está formado por A del primer bloque y Y está formado por B del segundo bloque. Por lo tanto, W' igual a... bueno, por lo tanto sabemos que W' tendrá la forma aquí vamos a utilizar, lo vamos a hacer como mucho menos formal de lo que hacíamos en expresiones regulares. Lo vamos a decir casi toda la demostración con palabras. Vamos a hacer mucho más así. Porque estas demostraciones son más complicadas, entonces será más fácil explicar la demostración más que hacerla como tal. Ya. Lo importante aquí, dije, V e Y va a estar formado por As, Y formado por Bs. Eso significa que cuando bombeemos, los trozos que vamos a afectar va a ser el primer bloque y el segundo bloque. Nos va a quedar n más p por k menos 1, b de n más p por k menos 1, c de n. ¿Ya? Básicamente estamos afectando estos dos bloques por este factor. Piensa que es como el factor que estamos bombeando. Ahí puse una p, pero esto tiene que ser una q. Recuerden, pueden ser distintos. Y ahora veamos. Si cambiamos el k, ¿podemos hacer que ya no se cumpla la condición de arriba? ¿Ven algún? Creo que no. A ver, recuerden que k, no sé pronto, k es mayor o igual a 0 y... bueno, eso no. Ya, si hacemos un k muy grande, vamos a hacer que estos trozos sean más grandes que ese, que el trozo C, pero eso sigue manteniendo la condición, porque queremos que los A's, es decir, el numerito que está elevando a y que está elevando a b sea mayor que el que está elevando a c. Así que bombear hacia arriba no nos sirve. Podrían decir, oye, pero p y q son distintos, entonces si los bombeo hacia arriba, la cantidad de a's y la cantidad de b va a cambiar. Así que quizás no tengan el mismo exponente. Pero nosotros no podemos saber eso. Lo único que sabemos es que p más q es mayor que 0. Pero perfectamente podría darse que p es igual a q igual a 1, por ejemplo. Y entonces cumple esa condición y son iguales. Entonces puede pasar que sean iguales.
Pero, si consideramos k igual a menos 1, es decir, menos 1, k igual a 0, ups, nos va a quedar 0 menos 1 es menos 1, menos p, va a ser n menos q, se va a hacer igual a n. ¿Ya? Primero que nada, se tiene que dar que la cantidad de A's tiene que ser igual a la cantidad de B's, tiene que ser mayor que la cantidad de C, ¿cierto? Que la cantidad de A y la cantidad de P sean iguales significa que P tiene que ser igual a Q y tiene que ser mayor que la cantidad de C. Pero sabemos que P o Q tienen que ser mayor que 1, entonces todo eso. No tienen por qué escribirlo, es decir, no tienen por qué escribir como fórmulas ni nada, pero lo pueden decir con palabras nomás. Si consideramos k igual a 0, nos queda eso, donde no se cumple que n mayor o igual a i. Porque p más q tiene que ser mayor que 0. Con decir algo así bastaría. ¿Ya? Y ahí demostramos un caso. Para demostrar que un lenguaje no pertenece, es decir, no es de libre contexto, tenemos que mostrar que no se cumple el lema de bombeo para todos los casos. Aquí lo mostramos para uno, hay que mostrarlo para todos. ¿Ya? Ahora voy a ir a otra explicación. Mencioné que no era necesario considerar el caso cuando V está compuesto por As y B está compuesto por As. Es decir, V, X, Y está todo contenido en la parte de As. ¿Por qué? Porque si se diera que V, X, Y está todo contenido en la parte de As, es lo mismo que el caso Q igual a 0. Es decir, solamente vamos a enviar la cantidad de As. Lo que nos quedaría al final sería una palabra de la forma A a la N más P por K menos 1 más Q por K menos 1 B a la N, C a la N, que hace lo mismo que A a la N más P más Q, K menos 1. Es que no lo vamos a formar para demostrárselo, pero esto no lo tienen que hacer. Simplemente que ustedes me crean. Y P más Q, como no conocemos ni P ni Q, podemos decir que eso es como un P', K menos 1, con P' mayor que 0. Entonces al final se comporta de la misma forma que esto si Q fuera igual a 0. Entonces, al demostrar que en este caso no se puede, de pasada ya estamos demostrando que en este caso no se puede. Pero usualmente ni siquiera lo mencionamos. Se da por entendido. Entonces, en resumen de eso es, el caso de V, X, Y, está solo en las, sobre las B y sobre las C, no lo consideramos. Son como trilleles. ¿Qué más? Aquí podrían mencionarlo, siento que no es necesario. Podría darse que V o Y, pero bueno, tiene el trozo VXY, dijimos que VXY está acá. Pero podría darse que, por ejemplo, V es esto, y luego X e Y son vacíos. Entonces estaríamos bombeando este trozo de aquí. ¿Qué pasaría? Si lo bombeamos nos quedaría una palabra de la forma A, B, 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 luego B, B, C, C. Y ahí claramente se sale directamente del formato que sigue el lenguaje. ¿Se entiende eso? Así que para que siquiera se pueda bombear, sabemos que el trozo de Vs y de Is tiene que estar hecho solo de Vs y solo de Y. Es decir, el trozo V tiene que estar hecho solo de As y el trozo de Y solo de Bs.
No puede estar hecho de as y bes, un trozo. Porque si no, al repetirlo varias veces, rompe el formato del lenguaje en sí. No sé si se entiende eso. Igual es medio enredado pensar en todo esto B y I, que puede estar en cualquier parte de la palabra. Es complejo. Eh, Hasta ahí se va entendiendo, ¿no? Ya. Entonces ahí mostramos el primer caso, que dije que era V está formado solo por as e I solo por bes. Entonces ahora tenemos que hacer caso 2. V formado solo por bes. Y formado solo por ses. Es decir, ahora estamos en tenemos A, B, 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 C, C. Ahora estamos trabajando acá. Entonces, ahora esta parte aquí es lo mismo. Así es. Sabemos que vamos a terminar con V doble prima igual a la n. Y vamos a estar bombeando el bloque de B y el bloque de C. Es decir, B a la n más K menos 1, C a la n más Q K menos 1. Bombeamos solo el bloque de B y solo el bloque de C. Y ahora queremos ver. ¿Podemos hacer que con algún K asegurarnos que se salga del lenguaje? ¿Se te ocurre algún número en específico? ¿O habría que argumentar algo? Vicente. Cualquiera menos 1. A ver. Probemos con 2. Si K es igual a 2, nos va a quedar doble de prima es igual a la n, B a la n más P, C a la n más Q. ¿Ya? ¿Por qué eso se sale del lenguaje? Ya. Aquí, esta es la mitad del argumento. Recuerda esto. Sabemos que P más Q es igual a 0. Pero eso no significa que P es igual a 0. Es decir, P más Q es mayor que 0. Pero eso significa que P sea mayor que 0. P podría ser 0, pero entonces Q no es 0. O podría darse el caso opuesto de que P sea mayor a 0 y que Q sea 0. ¿Ya? Entonces, aquí yo lo explicaría en dos partes. Si P es distinto de 0, entonces la cantidad de As y de Bs no serían iguales. Y si P es distinto de 0, pasa eso. Si P es igual a 0, entonces la cantidad de Cs es mayor que la cantidad de As y Bs. Entonces, si P es 0, entonces este bloque es igual a ese bloque y está bien. Pero el problema es que este bloque ahora es mayor que n. Que se nos da que i es mayor que n. Lo voy a anotar aquí como razón. Si P es igual a 0,
y mayor que n. Porque si p igual a 0 significa que q es mayor que 0. Si p es distinto de 0, entonces cantidad de a's es distinto que cantidad de b's. Y se sale el lenguaje. Y finalmente tienes que mencionar cómo no se cumple el lema de veo. En ningún caso, entonces, L1 no es lenguaje de contexto libre. Pum pum y ganaron. Demostradísimo. Ven que es un poquito más enredado en el sentido como que tienes que demostrar por más partes, pero por lo mismo las pautas son más relajadas y se demuestra más como por palabras, explicando. Recordatorio. Si están viendo esta ayudantía y no entienden nada, o entendieron la ayudantía pero no saben cómo aplicarlo en el certamen, al menos respondan que no es regular el lenguaje y argumenten un poquito por qué no sería regular. Eso igual les salva puntos. Eso, ¿por qué no es de contexto libre? Se mezclan siempre. Pues, argumenten un poco por qué no es de contexto libre y eso le va a salvar puntos. Como si no alcanzan a responderlo para no quedar con el cero. Eso. Lenguaje 2. ¿Qué tenemos aquí? Palabras pertenecientes a B, estrella, tales que sean de la forma U con U perteneciente a B estrella. Primero, ¿se entiende qué lenguaje es ese? El lenguaje de las palabras que está conformado con dos palabras, dos veces la misma palabra pegada. La primera mitad es igual a la segunda mitad. Exacto. Es decir, si tengo A, B, B, A, tendría que ser A, B, B, A. Ahí está. Si la parto en dos, la primera mitad es igual a la segunda mitad. Ahora tenemos que elegir una palabra a bombear. ¿Cómo vamos a elegir la palabra a bombear? Ahora ya vimos un poquito cómo se bombea. Hay que considerar un par de cosas. Como mencioné, queremos que usualmente todos los bloques sean de tamaño n, para que nos ayude a definir dónde está el v, x y y. Pero también queremos algo que nos permita diferenciar el borde del lenguaje, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo nos vamos a salir? En este caso, este lenguaje claramente está marcado en la mitad. Así que queremos que nuestra palabra esté marcada en la mitad, para poder notar cuando la primera mitad es distinta a la segunda. Porque, por ejemplo, perfectamente podría elegir la palabra a a la n, a la n. Eso pertenece al lenguaje, pero no me va a asegurar, es decir, no lo voy a poder bombear, porque si incremento, lo único que voy a poder hacer al bombearlo es incrementar la cantidad de A's. Pero no voy a poder saber si la primera mitad es distinta que la segunda mitad, porque son puras A's, casi siempre va a seguir estando en el lenguaje. Muy complicado bombear así. Necesitamos tener algo que nos distinga dónde está la mitad. Otra idea podría ser quizás hacer algo así. Así. A la n b, a la n b. Podrían llegar a bombear eso. Pero aquí van a tener muchas complicaciones con el v, x y. Porque
el VXY podría estar como acá. Entonces, ya, VXY es de la forma A a la algo, B a la algo, pero eso, el X no tiene por qué ser B. Podría ser perfectamente como que V es A a la P, B a la R, X es epsilon, Y es A a la Q menos R. O sea, les podría quedar un desastre. Y muy difícil de bombear así. Por eso les menciono que es mejor que todos los bloques sean de tamaño n. Así que aquí lo que queremos realmente es esa palabra a la n, b a la n, a la n, b a la n. ¿Por qué? Primero que nada, ¿pertenece al lenguaje? Sí. ¿Tenemos una clara separación de dónde está la mitad? Sí, porque entre el primer bloque de Bes y el segundo bloque de As está la mitad. Perfecto. Y todos nuestros bloques son tamaño n, así que mi VXY va a estar como mejor definido. Va a estar más clarito qué forma tiene. ¿Ya? ¿Qué más? Entonces, ¿qué caso vamos a tener que pensar? Vamos a tener que ver ese caso de aquí, este caso de aquí y este caso de aquí. De hecho, le voy a poner numeritos directamente para referirme ahí. Tenemos esos tres casos. Entonces, escriben el chamullo, bla, bla, bla. Lo vamos a descomponer en U, V, X, Y, Z con V, X, Y menor que N y V, I mayor que 0. Entonces, caso 1, V formado por As del primer bloque, o digamos de la primera mitad, Y formado por Bes de la primera mitad. Ya. Y ahora sabemos que la palabra nos va a quedar algo de la forma a la n más p, b a la n más q, a la n, b a la n. Y creo que aquí está claro cuál va a ser el problema, ¿cierto? ¿Cómo nos vamos a salir del león? Uy. Vámonos uno. Es decir, poner directamente el más p más q también sirve, porque sería como con k igual 2. ¿Cómo nos salimos del lenguaje acá entonces? De hecho, aprovechamos de decir eso mismo. Con k igual 2 nos va a quedar a la n más p y a la n más q, n y a la n. ¿Ya? Pues vemos la definición del lenguaje. La primera mitad de la palabra tiene que ser igual a la segunda mitad de la palabra. Y claramente aquí la mitad de la palabra se distingue por donde está la vez con las as. La separación entre ahí. Entonces podemos decir que claramente no se cumple que la primera mitad sea igual a la segunda. De hecho, al aumentar esto, lo que va a pasar es que nuestra mitad se va a desplazar más acá. Y de hecho la siguiente palabra va a partir con letras B. Porque, por ejemplo, si tuviera A, B,
y incremento esta cantidad, y ahora tengo AA, BB, AB, ahora la mitad está acá. Y es como, claramente las palabras son distintas, esta parte con A, esta parte con B. Ese es un poco el efecto que va a ocurrir. Entonces, claramente se cumple que la primera mitad no se igual a la segunda, o pueden decir como, eh, otra forma de decirlo, alternativa, sería como los eh, primeros dos bloques eh, no tienen el mismo largo que los de la segunda mitad. Es decir, como que la cantidad de A's como en la primera mitad, es decir, A a la N más P, P a la N más Q, es distinto que A a la N de a la N. Creo que sería como otra forma válida de decirlo. Explicar eso. ¿Ya? Pero eso sería un caso, recuerden, tenemos que ir con todos los casos. Caso 2. V formado por B, primera mitad, Y formado por A, mitad. Entonces ahora, nuestro W' va a quedar así. A a la N, B a la P a la N, más P por Q, K menos 1, a la N, más P, más K menos 1, P a la N. Esto tenemos que buscar cómo bombearlo para que se salga el lenguaje. Ya. Alguien de los que está en la identidad. ¿Cómo lo argumentaría? Para ir practicando. Dije, si se aumenta cualquiera se corre la mitad. En este caso, no necesariamente se va a correr la mitad, porque se podría dar que P es igual a Q. Entonces, eh, al bombear, la mitad se va a mantener donde mismo. Creo que aquí es más fácil usar el segundo tipo de argumento que usamos acá. Quizás podría decir eh, la cantidad de A's. Primero, usualmente sale más fácil aplicar algún K en particular. Para K igual 2 a la N a la más P a la Q, N más Q. ¿Ve? Lo que yo haría creo que sería... ¿qué voy a decir? La cantidad de A's en la primera mitad es distinta a la cantidad de A's en la segunda. Por lo que ambas mitades son distintas. Por lo que ambas mitades son distintas. ¿Les convence ese argumento?
Esto es lo más importante que es, como que ustedes mismos se convencen de lo que están argumentando. Eso cuando Q es distinto de cero, sí. Eh, Eso sería con Q distinto de cero. Eh, y aquí, este es el truco más importante que vamos a utilizar en libre contexto, que es ser flojos. Para el caso de Q igual a cero, es análogo, pero con la cantidad de veces. Que se entienda. Eso, ¿no? Básicamente lo dijiste, pasa lo mismo. Decimos como, el caso es exactamente el mismo, pero eso, ni siquiera hay que explicarlo. Y eso mismo lo dijo Sebastián ahí también. Vamos a ser ultra flojos, o al menos eso es lo que diría yo, y se pone como que está bueno. Para el caso 3, eh, es análogo al caso. Sí, yo diría eso, ¿no? Se entiende claramente que es lo mismo. Como anoten que existe el caso, pero que se resuelve de la misma forma. Listo. Y ahora recuerden poner eh, por lo tanto, OG2 no es LZ. Eh, Déjame un segundo. Voy a revisar las pautas del profe de semestre anteriores, pero es como lo mismo. Hace la misma cuestión de no explicar esos casos. Las pautas no son muy estrictas, sí. Mi consejo, revisen certámenes anteriores. Están en aula y van a ver que las demostraciones son de este mismo nivel. No, no es mucho más formal. Eh, yo me robó el primer ejercicio de ayudantía de un certamen. A ver si puedo pegar acá desde el computador. Ah, no sé si escribí algo. Ah, uf, el formato quedó pésimo, pero a ver si lo leo rápido. Eso era un no. Voy a contexto. C n la constante del lema, tomemos W igual a la n, B a la n, A a la n. El mismo ejercicio que tengo acá en el 1, pero sin el C. Era con otro A. A la n, B a la n, C a la n. En este caso con A a la n. La descomposición la hacemos así. eh, Se forma VX y hay como tres zonas de tamaño n, zona 1, 2 y 3, y sabemos que el segmento VX puede intersectar a los más dos. Podríamos separar las posibilidades en varios casos. Caso 1. Si VX no incluye ninguna de las A de la zona 3, eh, incluye letras solo de la zona 1 y 2. O para hacia abajo, nos va a quedar algo de la forma A a la n menos P, B a la n menos Q, A a la n, donde el P y el Q no pueden ser A por nulos. Por lo tanto, la cantidad del inicio como muy, si se fijan, al mismo nivel que estábamos argumentando nosotros. No es como que quieran el entero está haciendo mucho más a la ligera que en las pautas. Son de ese mismo estilo. No sé si tengo algún ejemplo donde diga como este caso es el mismo que este otro. Voy a ver si encuentro uno. Si me da un segundo. Estoy bastante seguro que hay, pero por eso. Voy a revisar para asegurarle. Mm,
En este, es que ni siquiera mencionaron los de que los dos casos, es decir, los otros casos no existen. Haz algo más, más rápido. Ahí no pedí el mismo texto. De momento. Por eso. Ah, voy a pegarlo en otro lado. Estoy haciendo un desastre. Un momento. Ahí está. Ah, ah. No, no quiero rayar, quiero moverme. Eh, ya hemos sonado uno y dos. Este último trozo de acá abajo. Podríamos descomponer un montón de casos, pero en realidad basta distinguir dos que ni siquiera son mutuamente excluyentes y el resto ni siquiera los revisa. Ni siquiera menciona eso de que son algo. Hay dos que importan. Revisamos eso. Yo le recomiendo ponerlo también en un simplemente por más completitud, para que se entienda de que no se le olvidaron. El profe bacán y puede explicar menos aún. Pero yo se le recomendaría poner al menos como, ya, este caso es, o sea, se resuelve de la misma forma que el otro. Y es. Lenguaje 3 sería entonces palabras formadas por A, B, C, estrella, tales que A la I, B a la J, C a la K. Con, ahí puse I menor que J menor que K, pero vamos a hacerlo con I menor igual a J menor igual a K. Pero al final el lenguaje, es decir, la solución es como la misma. Elegimos una palabra. En estos casos donde el lenguaje ya tiene una forma, usualmente es como A la N, A la N, C, a la N. Si hubiese sido menor estricto, sería como más uno, más dos. Y la resolución sería la misma, pero con ese más uno y más dos. Por eso puse los iguales, para ahorrarme espacio. Entonces, a la N, B la N, C la N. Bla, 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 lo que ya he escrito. Y tenemos que dar casos. Ahora, caso 1. V, bla, 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 formado por A, Y por B, y por B. Entonces nos va a quedar algo de la forma. A la N más B, K menos 1. A la N más Q, K menos 1. C a la N. Ya, ¿cómo podemos demostrar esto? Aquí obviamente lo puse a la rápida, bombeando. Excelente respuesta ahora. No, ya, pero eh, ¿se le ocurre algún caso? ¿O cómo sería la idea del bombeo en sí? Ya, sí, sería un K muy grande. Un K igual 100 a la N más 99P a la N más 99Q C a la N. Eso es con K igual 100. ¿Ya? Aquí lo que le recomendaría para este lenguaje en particular sería decir como se tiene que cumplir que n más 99p sea menor o igual n más
99Q menor o igual que N. Y aquí, ¿cómo es que se sale el lenguaje entonces? Como P, O, U son mayores que 0. Entonces, se da que N más 99P es mayor que... No mayor, es mayor que N o N más 99Q es mayor que N, ¿cierto? Claro, también pueden restar ambos lados N, 99P 0 o 99Q. Y de hecho ahí puede estar claro que eso o eso, leyéndolo al revés. De cualquier forma, lo que va a pasar es que como o P o Q es mayor que 0, en alguno de los dos casos se va a morir. Lo que se sale del lenguaje. Ya. Énfasis muy importante en esto, que quizás no le puso suficiente espacio. Se sale del lenguaje, que a veces se confunden y ven que la palabra se sale del formato de esto. Entonces, quizás algunos después intentan buscar que los tres bloques tengan la misma cantidad. Pero eso no es lo que ustedes tienen que buscar. Salirse de esto, de hecho, es muy fácil. Ese no es lo que tienen que hacer. Tienen que hacer de que la palabra que crearon, es decir, esta, tienen que buscar que no esté en la forma a la I, J, C a la K, I, J. Tienen que salirse del lenguaje, la definición de arriba, no de su palabra, formato de palabra. ¿Ya? Pero ahí estamos bien. Se sale del lenguaje. Y ahora vemos, siguiente caso. Caso 2. V formado por V y formado por C. Este caso no es tan análogo, un poquito distinto, casi lo mismo, pero un poquito distinto, así que por eso demostrémoslo así. V formado por A, es decir, por B, y A formado por C, nos va a quedar Y igual a la N, B a la N más P, K menos 1, C a la N más U por K menos 1. ¿Por qué no es lo mismo? Ahí ya dijeron en el chat usar K igual 0, pero lo quiero mostrar antes de... Sí, hay que usarlo con K igual 0. Pero ¿qué pasa si de nuevo elegíamos 100? Nos va a quedar a la N, B a la N más 99P, C a la N más 99Q. Tenemos que cumplir que A, es decir, que N sea menor o igual que N más 99P, menor o igual que N más 99Q. Y eso se puede cumplir fácilmente si, por ejemplo, P es igual a 0, Q es igual a 1. Y se cumple. ¿Ya? Así aquí queremos no bombear hacia arriba, bombear hacia abajo. Porque para salirnos del lenguaje ahora, lo que vamos a tener que hacer es que estos dos sean más chicos que este. Entonces, por eso, se parece mucho, pero no es lo mismo. La demostración es ligeramente distinta. Así que con esto, no. Aquí queremos K igual a 0. Nos va a quedar a la N, B a la N menos P, C a la N menos Q. Y ahora tenemos que N tiene que ser menor o igual que N menos P, igual que N menos Q. Pero como P
mayor que 0 o Q mayor que 0. Entonces, bien, entonces uno de los bloques es más pequeño que el primero, por lo que se sale del lenguaje. ¿Cómo no se satisface el lema de bombeo para ningún caso? Entonces, L3 no es LC. Bam, bam, no sé, ganamos, por ahí todo. Ya, entonces mostrar y toda la cosa, no sé. Sí, tremendo, sí, ganamos. Uy, nos puso un 110. Sí. Oye, entonces, en resumen, bombeo para lenguaje de contexto libre tiene la complicación de que es un poquito más enredado, hay que tener ojo con los detalles, pero no creo que sea tanto más difícil. Y los ejercicios se parecen más, siento yo. Al menos los que se ponen en las preguntas. ¿Alguna duda? Carita asustada. Nada, le fue bien. No, no hay dudas, todo claro. Entonces son libres de ir a almorzar o terminar su certamen de tal. O ir a jugar, no sé qué irán a hacer. Son libres. Que tengan un buen fin de semana. La pasen bien. Uy, tengo que dejar de grabar.